Regresamos. Edmundo Jacobo Molina. En Aristegui Noticias. Edmundo Jacobo Molina, buenos días, buen lunes, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento y felicidades. Muchas La gracias. verdad, qué gusto estar en este espacio que tiene tan amplios reconocimientos internacionales. Ya perdí la cuenta de cuántos. Nos ha ido bien. Pero esto en particular en últimamente. España, con todo, ahorita me comentabas, toda la clase política presente. Estaba la crema innata de el rey, la reina. Estaba Felipe González, estaba Feijó, estaba de derecha, de izquierda, había de todos ahí. Y los reyes de España que nos entregaron el premio del Confidencial, que es este medio digital que lleva 25 años de existir, muy influyente por lo que se ve y muy convocante porque sí tuvo hoy sin duda. Y luego solamente 3 premios. Sí. Es, a la mejor investigación en España, un reconocimiento internacional. El de Dean Bucket, muy importante, el New York Times. New York Times y la mejor investigación internacional. Por Televisa Leaks. Bravo, bravísimo, bravo, la verdad, muy merecido. Porque yo creo que no solamente es el caso de Televisa Leaks, es toda una trayectoria, Carmen. Y la verdad, es un honor para mí estar contigo. No, pues muchísimas gracias. Muchísimo que tener esta posibilidad de conversar con una periodista tan influyente. Ya dije, cuando llegué hoy, ¿me irá a saludar, Carmen, o no me irá a saludar? Pero claro que sí, que aquí estamos con mucho gusto siempre. Y bueno, gracias por tus palabras y tu mensaje y felicitación para todo el equipo de Aristegui Noticias, sí, cómo no. Y al público que amablemente nos ha mandado muchos mensajes. Hemos recibido muchos mensajes de felicitación y es muy importante para nosotros este reconocimiento por la investigación en específico de Televisa Leaks y por lo que involucra un trabajo de mucho tiempo para efectos de este trabajo, de esta investigación. Así que bueno, gracias de nuevo por este mensaje y gracias al público que nos ha mandado todos estos mensajes que no hemos podido contestar, pero que los hemos recibido con mucha alegría. Y oye, pues muchos temas que están aquí a la mesa. Te comentaba que llamó la atención, o debería llamar nuestra atención, todo este proceso que tiene lugar, este proceso que se registra en el INE y que tiene que ver con la fiscalización. El consejero Uquibe Espadas fue el encargado de presentar el proyecto que se votó con el caso del hermano del expresidente López Obrador, que recibió dinero en efectivo, se supo gracias a la exposición pública que hizo Latinus de los 2 hermanos de López Obrador recibiendo dinero en efectivo, pues presuntamente para su movimiento, en pocas palabras, para sus campañas y demás cuestiones. En otro momento se exoneró a Pío López Obrador. Y ahora se exonera a Jesús Martín López Obrador, al que le llaman Martinazo. Y pues esto formó parte del proceso de fiscalización de este caso y otros, pero el que se está destacando obviamente es por sus implicaciones. ¿Cómo lo viste? ¿Fue unanimidad? Sí, por unanimidad. A ver, bueno, primero que nada, el tema de la fiscalización de los recursos para la política en nuestro país es algo muy complejo. Muy complejo porque todavía el flujo de recursos en efectivo que no pasan por el sistema bancario es muy grande, no solamente para efectos de financiamiento a la política, sino en general. No es un sistema tan bancarizado como sucede en otros países, en donde la trazabilidad del origen y el destino de los recursos resulta mucho, mucho más sencillo. En segundo lugar, el INE tiene facultades para ir en contra del secreto bancario, fiduciario y fiscal. Importantes, ¿no? Pero no lo hace de manera directa, sino tiene que acudir a otras instancias para obtener esa información. ¿Cuáles son esas instancias? Obviamente el SAT, todo lo que tiene que ver con el sistema bancario nacional y la unidad de inteligencia financiera. Cuando se instituyó en la reforma del 14 que el INE fuera autoridad fiscalizadora para todos los efectos, porque antes nomás el IFE fiscalizaba lo que tenía que ver con elecciones federales, ya con el INE, la reforma del 2014, se le da facultades para fiscalizar
incluso elecciones locales, o sea, todo lo que es el financiamiento a la política y a las elecciones en lo particular. Y para eso se montó todo un sistema de acuerdos con el SAT, con la Unidad de Inteligencia Financiera, con las instancias bancarias, fiduciarias y demás, para que proveyeran de información al Instituto Nacional Electoral para cumplir con esta obligación constitucional y legal. Fue difícil el armado de los convenios, pero finalmente empezó relativamente bien. Lo que ha venido sucediendo en los últimos años, y eso ha sido motivo de diferentes discusiones en el seno del Consejo General, es que las instancias que deben proveer de información al INE han ido retrasando mucho la entrega de esta información. Y entonces eso hace inoperante en ocasiones que sea tan eficaz la autoridad como debería ser, sobre todo porque tiene que ser muy oportuna. Si tú detectas un financiamiento indebido a una campaña política, pero el funcionario, la funcionaria involucrada en ello ya tomó posesión, pues ya perdió efectos para anular esa elección o anular esa candidatura, y en todo caso redundará eventualmente en una multa al partido político, pero ya efectos de la contienda electoral ya no tendrá mayor consecuencia. Y esto ha sido grave, porque entonces las instancias se han ido retrasando. Yo diría, no puede haber otra explicación más que de manera dolosa, a propósito, para que entonces esa información no llegue de la manera adecuada y oportuna al Instituto Nacional Electoral. Ese es el contexto. Ahora vayamos en particular a los casos que mencionas. Son videos que aparecen en la opinión pública en el 2020. Se hacen denuncias al respecto, sobre todo por la Acción Nacional, exactamente, y el PRD y el PAN. Y son dos casos distintos, pero es exactamente la misma escena. Aparece Pío López Obrador en un caso y en otro Martín López Obrador, con David León, que se les entrega recursos en un sobre. Después se sabe que ese sobre lo que contenía es dinero en efectivo. Y la denuncia... cosa que reconoce el entonces presidente de México cuando se da a conocer esto. Exactamente. Y dice que es para su movimiento, que eran aportaciones, así como que lo minimiza, pero lo reconoce. Claro, lo reconoce. Reconoce la existencia y reconoce el propósito. Sí, que era para financiar su movimiento, como si fuera una práctica regular incluso, ¿no? Como si fuera normal. No se sorprende, pues claro, ¿no? Y entonces eso... ¿Pero no lo era? Que, a ver, para efectos, tú que eres experto en la materia, tú eres alguien que tiene todo el conocimiento obvio del tema, porque ahí estuviste como secretario ejecutivo por muchos años y que sabes perfectamente el tema. Para efectos así limpios y lineales, ¿había o no una conducta delictiva en términos electorales en entregar dinero en efectivo a esas personas para ese movimiento? O sea, en lo que tú pudiste ver, más allá de lo que resolvió el INE, en lo que tú pudiste ver con la información disponible, ¿había o no materia real para poder sostener una acusación y en todo caso declarar algún tipo de sanción? Con que hubiera indicios y confirmados por el propio presidente de la República en ese momento, era más que suficiente para hacer una investigación. Se hicieron las dos investigaciones. En el primer caso, del de Pío, se cerró ahora en marzo de este año. ¿Por qué? Porque ya había caducado el tiempo para resolver, así lo dijo el INE y así lo confirmó el tribunal en marzo de este año. Desde mi punto de vista, con los puros indicios era más que suficiente para continuar con las investigaciones. Si no se le dio continuidad a las investigaciones, obviamente hay tiempo en el que esto fenece, legalmente hablando. Debió haberse seguido con investigación, entonces el plazo continúa y ser exhaustivos era la lógica y es el espíritu de la propia norma y a la reforma del 14 a dar esas facultades al INE de que se fuera exhaustivo en las investigaciones. En este caso se cierra por el primer caso, el de Pío, porque ya había transcurrido más tiempo del debido y no se había llegado a nada. Y en este segundo caso, la conclusión es distinta.
La conclusión es que no se pudo demostrar que esos recursos terminaron finalmente en los procesos electorales. Si me permites, porque tengo 3 años fuera del INE, te voy a poner un caso que puede ser equivalente. Es el caso del 2018, con el famoso fideicomiso aquel que se hizo por Morena, después de los sismos del 17. ¿Te acordarás? Claro que sí, era, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Por la Causa de Todos o un fideicomiso por todos, pero se creó expresamente por Morena, por militantes de Morena, para recabar fondos y apoyar a gente que había perdido su vivienda, en fin, después de los sismos del 2017. Fíjate, ahí estaba muy claro que Morena había creado ese fideicomiso. Y después terminó ese dinero, y fueron indicios, por eso hago el paralelo entre un caso y el otro caso. Ese dinero fue en el 18 retirado del sistema bancario, y eso se pudo demostrar incluso en filmaciones de la sucursal bancaria en la cual se hizo ese retiro en una especie de carrusel, sí, donde entraban diferentes funcionarios, algunos bastante relevantes, entre ellos. ¿El secretario particular? El secretario que fue secretario particular ya de López Obrador como presidente de la República. Y fueron retirando. Mira, aquí está el entonces presidente. Exactamente. El fideicomiso 73803 por los demás. Por los demás. Banco Afirme, número de cuenta tal, sucursal Plaza Inn, y ahí está López Obrador con esta invitación al público a este fideicomiso. Exactamente. ¿Y entonces qué pasó acá? Entonces, fíjate, en ese caso existe un fideicomiso con un propósito específico, y después, ya en el proceso electoral 17-18, se retira, militantes de Morena retiran en efectivo, si no me equivoco, 44 millones de pesos. Y hay indicios de que, sin que hubiera totalmente la prueba fehaciente, que esos recursos terminaron financiando la campaña del 2018 para la presidencia de López Obrador. ¿No? ¿Eso se pudo comprobar? A ver, se pudo comprobar que se creó ese fideicomiso, se pudo comprobar que militantes de Morena habían retirado esos recursos y que no pudieron dar cuentas al Instituto Nacional Electoral de qué destino habían tenido esos recursos. Esto provocó que se hiciera una investigación y una trazabilidad entre el fideicomiso, el retiro de los recursos y múltiples requerimientos al partido político de qué había pasado con esos recursos y para qué propósito sus militantes habían retirado 44 millones de pesos, y no hubo respuesta fehaciente del instituto político sobre el destino que habían tenido esos recursos. Ante la autoridad que le pedía que hiciera eso. Exactamente. O sea, no hubo respuestas. ¿Y qué pasa si no hay respuesta de...? Y entonces, ¿qué pasó? En septiembre, despuesito de la jornada electoral, ya como unas 3 semanas, si mal no recuerdo, después de la jornada electoral, hay una sesión del Consejo General del INE en donde se presenta la fiscalización y se impone una sanción a Morena de cerca de 200 millones de pesos, porque no había podido comprobar nada de esto. 200 millones. Sí, creo que, si no me equivoco, eran 197 millones de pesos. A Morena. O sea, a Morena. ¿Esto fue en qué año? Eso fue en el 18. 2018. En 2018, poco después de la jornada electoral, cuando ya se había hecho el cómputo para la presidencia de la República. Coincidieron, todavía estaba abierto el procedimiento. López Obrador no era todavía presidente de la República, pero ya se había calificado, no se había calificado, se había hecho el cómputo de la elección presidencial. Sesionó el Consejo General para esos efectos y como 2 o 3 semanas después sesionó para ver todo el tema de fiscalización. Y ahí se multó a Morena con cerca de 197 millones de pesos, porque había 44 millones de pesos involucrados, que no había explicación al respecto, y la autoridad presupuso que habían terminado en el proceso electoral, y por eso, porque no estaba claro el destino, se le impuso una sanción de ese orden. En fin, se hubo todo un litigio y al final llegó al Tribunal Electoral y confirmó esta sanción. Por cierto, que eso
llevó a una molestia muy grande de López Obrador. Que se reflejó durante todo el sexenio, que se enfiló contra ustedes durísimo. Exactamente. Ahí fue el origen de esta animadversión contra Lorenzo Córdoba y contra ti. Yo diría que sí. ¿Esa es la razón? Yo diría que sí. ¿O las razones? Pues por obvias razones, ¿no? Nunca hubo una relación fluida entre Lorenzo Córdoba y López Obrador. Después de ni antes, ni durante, ni después. Pero después de eso, obviamente, ahí se rompió cualquier posibilidad de conversación y se fueron cerrando y endureciendo las puertas del... Entonces lo hizo la autoridad fiscalizadora del INE y lo confirmó el Tribunal Electoral, mismo Tribunal Electoral que era de cierto tipo. Exacto, en ese momento. En ese momento. Entonces te pongo ese como referente para no irme más lejos de hablar del Pemex Gate, que tú te has de acordar, de lo de Odebrecht, en fin, en donde siempre había una preocupación. Amigos de Fox y Pemex Gate, que son los históricos. Exactamente. Que hubo una multa muy alta para los partidos que cometieron pues irregularidades, en el caso de Fox y en el caso de La Bastida, de la competencia por la presidencia de México en aquellos años, pero digamos, después de aquellos dos grandes casos, este es el caso que involucra una importante situación que se sancionó. ¿Pagó Morena? Sí, claro, porque tenía que pagar. Es en automático. O sea, no es que no puede no pagar. Porque el flujo de los recursos se públicos que van a los partidos políticos pasan por el INE. Entonces el INE lo que hace es del financiamiento público retirar la multa en automático mensualidades, porque depende de cuánto financiamiento público reciba un partido. Bueno, fueron pagando. Hace una cosa razonable para que no quede inoperante el partido en un momento, como lo mismo sucedió con el PRI en su momento y demás, ¿no? De los 1,000 millones de pesos. 1,000 millones de pesos. Fue el PRI, porque era el doble de los 500 que presuntamente, que Pemex dio a esa campaña. Exacto. Aquí en este caso la sanción aquí no era el doble, era mucho más del doble. Sí. Porque de 44 a 197 millones, que fue finalmente la sanción. Y sí, yo creo que eso explica en buena medida el endurecimiento de AMLO frente a Lorenzo Córdoba y frente al INE en general, pero había que hacerlo. Sí, no solamente es una obligación, sino dejas tú pasar eso y entonces abres las puertas a que cualquier cosa se pueda hacer. Si de por sí es difícil, porque por lo que explicaba al principio, hacer la fiscalización por la gran cantidad de efectivo que hay en el sistema comercial, bancario en el país, y depende el INE de otros para hacer sus tareas de fiscalización, pues si tú dejas pasar las cosas, con mayor razón se vuelve complejo todo esto y más oscuro el entender el origen y el destino de los recursos, que es algo muy importante para darle transparencia a la política y para saber cómo llegaron a los cargos, bajo qué circunstancias un representante o un gobernante en los diferentes niveles de responsabilidad. Y yo creo que es un tema crucial que no se ha resuelto. Ahora, yendo a estos casos, en el caso de Pío, pues caduca. Y esto lo confirma el tribunal. Y en el caso de Martín... ¿En tu opinión sí caducaba? Caducó porque se dejó de hacer indagatorias. ¿Caducó porque se dejó caducar? Probablemente. No sé, pero caducó. Pero caducó. Ahí está el hecho. Así lo dijo el INE en su resolución y así lo confirmó el tribunal. Y en el caso de Martín López Obrador es ligeramente distinto, porque aquí la conclusión es que no se pudo vincular, que esos recursos terminaron en la política, financiando las campañas de Morena en su momento. Y entonces esto es lo que acaba de resolver el INE. Seguramente, puede ser impugnado ante el Tribunal Electoral, todavía no es conclusivo. Si lo hace el PAN o el PRD. Pero el PRD ya no existe. Ya no existe, pero sí existe el PAN. Que podría, como sujeto legitimado, interponer una impugnación ante el INE para que sea atendida por el tribunal. Entonces, está todavía ese tramo abierto. Yo también comparto tu gesto. Se ve difícil. Lo veo muy difícil. Yo creo que si eso sucede, el tribunal va a terminar confirmando que no hay nada y que no se pudo vincular. Entonces aquí estamos tratando casos similares, con varas distintas y con finales distintos. Creo que en este caso de los hermanos López Obrador,
pues obscurece qué pasó con esos recursos y qué efecto pudieron tener sobre los procesos electorales. Ya no los van a invalidar, incluso los funcionarios que se pudieron haber beneficiado con esos recursos, en el caso que se pudiera demostrar que los mismos terminaron en las campañas, pues ya ni siquiera son funcionarios públicos. Pero creo que para el bien de la política en nuestro país, para el bien del sistema electoral en nuestro país, todas estas cosas deberían aclararse y llevarse, fíjate, hasta sus últimas instancias. Pues sí, aclararse, pero lo que tenemos aquí es el mundo al revés, como se dice, ¿no? Comúnmente. Porque bueno, finalmente las autoridades determinan que caducó el caso Pío López Obrador y el de Martinazo, pues veremos qué pasa si lo impugnan o no, pero por lo pronto lo dejan, digamos, exonerada sería la palabra. Sí. Exonerada, digamos, serían los dos casos, ¿no? Pero en el caso de Pío López Obrador, es importante decir que los periodistas y el medio que difundió los videos, que sin duda eran videos, y son videos de interés público y periodístico sin duda, pues han sido demandados, ¿no? Y han sido demandados por cantidades millonarias por parte del hermano del expresidente de México, que los ha acusado de daño moral. No sé cuál es la expresión que esté en el concepto jurídico que están ahí litigando, pero sí se sabe y se ha expuesto públicamente por parte del propio Loret de Mola que hay una cuestión judicial en contra de quien divulgó estas informaciones, lo cual es bastante preocupante, y desde aquí hay que pues sumarse a la atención del tema, porque no es cualquier cosa que se coloque al medio de comunicación y al periodista que difundió el asunto, que después se convirtió en la investigación que ahora exonera a los dos hermanos del expresidente, pues ahora bajo sometimiento judicial y con el riesgo de perder y de que se establezca una sanción millonaria. Ese es un tema también bastante grave y hay que poner foco también ahí. No, sin duda, porque abre muchas fronteras. No, pues es que imagínate ejemplo, la autocensura que genera la señal para todo mundo, ¿no? A ver quién se atreve a exponer públicamente asuntos que involucren al poder, y a las figuras relacionadas con el poder. Y además este expediente no solamente lo vio el INE, también la Fiscalía especializada en delitos electorales recibió una denuncia al respecto y ahí ni siquiera tenemos idea de qué sucedió con esa denuncia. Si la Fiscalía finalmente hizo indagatorias, no hizo indagatorias, ahí todavía es más oscuro el asunto. Entonces, sí abre muchas facetas, resoluciones de esta naturaleza. No solamente obscurece cómo se financia la política en el país y cómo se financian las elecciones, sino además tiene consecuencias hasta penales por quienes se atreven a presentar evidencias, difundirlas, que ahora resulta de acusadores resultan acusados y que quizás no sabemos. Acusadores, informadores. ¿No? Informadores, tienes toda la razón, corrijo. Porque ellos expusieron lo que tenían, que eran estos videos. Los expusieron, se hizo un escándalo porque no era para menos, etcétera. Se vio cómo se recibía ese dinero, en fin, todo lo que hemos visto desde entonces a la fecha y el proceso judicial que ha tenido lugar tanto en el ámbito electoral, que está teniendo esta resolución de exonerar a los dos hermanos del expresidente en dos momentos diferentes, pero como uno de los dos hermanos de López Obrador pues se decidió enfilar. No sé si continúa esas acusaciones, no tengo noticia de que se haya resuelto el tema, pero es una espada de Damocles contra el periodista, los periodistas y el medio de comunicación. Así es. Yo tampoco tengo noticia de qué ha pasado. Nos hubiéramos enterado si hubiera una resolución. Exactamente. Seguramente la investigación sigue, el procedimiento sigue, etcétera. Pero ya tienes a un medio cuya tarea es justamente informar, ya con una o quién sabe cuántas. Yo ya sé que Latinos tiene y Carlos Loret de Mola tienen varias expedientes abiertos por diferentes investigaciones que han hecho, lo cual me parece gravísimo, porque se empieza a reducir el espectro de informadores que realmente abren los micrófonos, abren las cámaras, abren las páginas de los periódicos para informar y que se atienda a eso. Detonan un procedimiento de interés público y no por eso se les quiera silenciar con amenazas
denuncias penales y demás, ¿no? Me parece absolutamente lamentable. Y creo que estamos confirmando por muchas vías, no solamente la vía electoral, la vía política, sino la vía de la información a la opinión pública de un régimen cada vez más autoritario que va callando voces críticas a su proceder. Y eso me parece todavía más grave, o suma a la gravedad de lo que estamos viviendo en el país. Y no hay manera de defenderse frente a eso, o los recursos con toda la reforma al Poder Judicial y las consecuencias que esto tiene, de cómo individuos frente al gobierno empezamos a estar en un estado de indefensión frente a un aparato que ya es controlado desde el Ejecutivo Federal. Pues ahí está el asunto. Ya me entró una duda porque estoy aquí recibiendo algunos mensajes del público que amablemente está siguiendo esta mesa. Saludos al público que está pues atento a lo que estás diciendo. Aquí hay una duda respecto a si el tribunal revocó o no la resolución del INE sobre la multa a Morena por el tema del fideicomiso que abrió López Obrador para juntar dinero por el sismo de 2018, el sismo del 17 y el 18. Entonces, que me quedó duda de si se revocó por parte del tribunal o se mantuvo la multa. ¿Tú tienes el dato principal? Me acuerdo muy bien, ¿sí?, de la multa que el INE impuso, sí, 197 millones de pesos. Sí, se llevó hasta el tribunal y ahora... Mira. Sí se revocó, aquí ya hay otra. A ver, sí, aquí está Ernesto Núñez. Saludos, Ernesto Núñez. Ernesto, qué gusto. Que es un periodista que sabe del tema. No, tabú. O sea, que saludos. Vaya que sí sabe. Y tiene una memoria además impresionante, fantástica. Saludos a Alfredo Figueroa, saludos a Ernesto Núñez, saludos a los que están escuchando esta conversación. Y en este caso nos están diciendo, a ver, alto. Sí se revocó por parte del tribunal la multa que impuso el INE a Morena por lo que acabas de explicar. Habíamos dado por sentado que el INE la puso, el tribunal la confirmó y no. Nos dice Ernesto Núñez que se revocó por parte del tribunal esa multa de casi 200 millones de pesos por la investigación que hizo el INE sobre el dinero recaudado en un fideicomiso que promovió el presidente López Obrador y que después se pudo confirmar que por lo menos unos 40 millones de pesos de ese dinero que se recaudó para los damnificados. Así es. No se pudo explicar por parte de Morena dónde quedó. Eso que implicó la multa del INE a Morena llegó al tribunal, pero aquí nos dicen, tanto Alfredo como Núñez, que sí el tribunal revocó esa multa, que fue la primera multa del sexenio y la primera revocación del sexenio que benefició a Morena. Fíjate nada más. Fíjate, ya no quería recordarme a lo mejor por ese triste final. Sí, porque al final... Sí, me acuerdo perfecto de la sesión y de la multa que se impuso, y todo la investigación que se hizo. Pero entonces quedó liberada Morena. Seguramente, bueno, pues, que Alfredo y Ernesto, que bien saben al respecto, pues Morena fue al tribunal y el tribunal revocó. Bueno, Morena no fue al tribunal, seguramente el PAN y el PRD lo impugnaron. Morena. Perdón, no impugnó nada. El PAN y el PRD tuvieron la razón en el INE. Exacto. Por la investigación del INE y les pusieron la multa de 200 millones. Exacto. Ahí quedó. Y luego Morena lo impugnó en el tribunal y ahí el tribunal revocó esa multa de casi 200 millones de pesos de un dinero que se recaudó, porque eso sí se confirmó, se recaudó ese dinero. Claro. A través de un fideicomiso que el presidente López Obrador convocó a la sociedad mexicana a que pusiera billete, que se puso para damnificados, no para Morena. Así es. Y 40 y pico millones de pesos no pudieron explicar. No pudieron explicar, 44, a menos que lo hayan explicado en el tribunal. Y el INE por eso impuso una multa de 197 y esto llegó al tribunal y el tribunal revocó. Y el tribunal revocó. Gracias, Ernesto Núñez. Gracias a los dos. Figueroa. Gracias a ti que nos dejaron aquí una cosa que no habíamos recordado y que ahora estamos recordando, porque es el antecedente, un antecedente de la complejidad que tiene el tema de la fiscalización y de las multas a los partidos. Y todo esto venía a cuento, y con esto cerramos, porque se acaba de anunciar que Martín López Obrador, que es uno de los dos hermanos de López Obrador que recibió dinero de manos de David León, como quedó registrado en los videos divulgados por Latinus, ahora demandado por uno de los hermanos de López Obrador, no se logró confirmar
que eso implicara algún tipo de delito electoral o algo que mereciera una respuesta Así es. o una sanción de algún tipo. Ambos quedaron exonerados. En el caso de Pío López Obrador, caducó el asunto o lo dejaron caducar. Y en el caso de Martín, La autoridad vamos a ver dice si el PAN lo impugna en va al el tribunal que hoy existe. Ya lo veremos. Esa parte nos falta de conocer. Así es. Ah, qué tremendo asunto. Edmundo Jacobo Molina, gracias por estar aquí. Con todos Carmen, estos temas. siempre dinero es el un dinero, gusto ¿eh? y además que nos hayan ayudado Ernesto Núñez y Alfredo Figueroa a reconstruir toda esa Un lujo. historia es un verdadero lujo y gracias por estarnos escuchando. Y una vez más, felicidades. Muchas gracias. Muchas felicidades. Muchísimas gracias, Edmundo Jacobo Molina. Un abrazo. Vamos a una pausa y regresamos. Tenemos más. Edmundo Jacobo Molina. En Aristegui Noticias. En Aristegui Noticias. El buzón del Mundial.